Mis amados hermanos, qué gusto saludarlos una vez más. Estamos en Pregúntale al Paz. Y la pregunta para esta semana es: ¿cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Muy bien, pues vamos a tratar de hacer un breve resumen histórico de este proceso que ha llevado a tener estas diferencias entre este grande grupo de Biblias. La primera gran diferencia es que una de estas, la católica, incluye una serie de libros que primero fueron llamados apócrifos y luego deuterocanónicos. Apócrifos es la idea de que son libros cuyo autor no es el verdadero que dice ahí. Después se le cambió el nombre por deuterocanónicos, que significa otro canon o segundo canon, como para darles un cierto valor un poquito mayor que el de apócrifos. Esa es la primera gran diferencia. Alguna otra diferencia puede ser la ubicación de ciertos salmos en la Biblia. En las Biblias católicas tiene una ubicación, en las Biblias protestantes puede tener otra. Y la tercera gran diferencia, por supuesto, puede ser la traducción, el origen de la traducción, de dónde viene la traducción católica que usted tenga en sus manos o la protestante, que puede ser de diferentes traducciones. Entonces, son tres, dos son las importantes que tienen que ver con la historia, que es el tema de los libros apócrifos o deuterocanónicos, que vienen desde una historia de una serie de libros que fueron traducidos del hebreo al griego y que incluía los libros inspirados por Dios, pero a esa traducción se le conoció como la Septuaginta. Incluía no solamente los libros inspirados, sino incluía muchos otros libros que trataban de preservar la cultura hebrea ante el dominio del idioma griego. Entonces trataron de traducir todos estos libros al griego. Ahí es como se le da este uso a estos libros. Con el tiempo, en la época de Jesús, ese tipo de manuscritos eran los que se utilizaban, ese tipo de rollos. Y obviamente cuando llega la iglesia y se hace la primer gran traducción de la Biblia, de los idiomas originales al latín, ahí se tuvo esta discusión de si se debían incluir o no estos libros. Hubo cierto forcejeo en el tema, al final se incluyeron, pero no a la satisfacción del traductor de ese momento. Y desde entonces se quedaron incluidos hasta que llegó el tiempo de la Reforma, que regresaron a aquel principio de San Jerónimo, que es el traductor original de los idiomas originales al latín. Y cuando la Reforma protestante llega, ellos retoman este principio que él quería aplicar desde aquel momento y no pudo, y deciden, la mayoría de los reformadores, sacar de sus Biblias estos libros por ser considerados no canónicos, por ser considerados no inspirados por Dios. Repito, esta es una historia larga. Desde el año 350, desde el siglo IV aproximadamente, ya se tenía esa definición, solo que hubo cierto forcejeo y no se pudo quitar. Al final, la Iglesia protestante los ha eliminado en su totalidad por considerarlos no inspirados. Y el otro argumento de la diferencia que puede haber, pues tiene que ver con la traducción. Como dije, la primera traducción grande que se hizo de la Biblia fue de los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, al latín, y esa se volvió muy famosa, duró muchos años esa Biblia. Pero cuando llega la Reforma, otra vez llegan muchos cambios en ese tema también, y también se hace un regreso a los idiomas originales y se traduce directamente de los idiomas originales a los idiomas de las naciones que están actualmente desarrollándose en ese momento histórico. Entonces comienzan a surgir versiones de la Biblia de los idiomas originales al alemán, al inglés y, por supuesto, en este caso, al español. Y entonces las Biblias reformadas tienen este origen, tienen esta característica, mientras que las Biblias católicas, la mayoría todavía tienen una dependencia de aquella Biblia que les mencioné, que se le conoce como la Vulgata, porque fue una traducción original de idiomas originales al latín, pero después de ahí, de esa Vulgata del latín, se ha traducido al español. Entonces ahí es donde puede haber muchas diferencias a la hora de traducir, pero son diferencias de traducción,
La esencia, tanto en uno como en otro, es la misma, tanto en las Biblias católicas como en las protestantes. El mensaje es exactamente el mismo. Repito, la diferencia puede estar en el lenguaje, en el estilo, en el idioma. Al final de cuentas, el traductor tiene alguna influencia en ese tema a la hora de hacer su traducción, pero la esencia y la doctrina de unas y otras se mantiene firme, exceptuando el caso de los libros deuterocanónicos o apócrifos, que la Iglesia protestante seguimos considerando no canónicos, no inspirados por Dios. Bueno, esa es la diferencia. A final de cuentas hay otros 66 libros que bien podemos leer, que estudiar, meditar, y les aseguro que en cualquier Biblia que usted tenga a su alcance, si usted la lee, si usted la medita, Dios va a hablarle a su corazón. Así que adelante, espero que esta explicación sea útil. Recuerden que puedan hacerme sus comentarios, sus preguntas, las pueden plantear y con gusto, si es necesario, volvemos a tocar ese tema en otro video. Un placer saludarles. Mi Señor les bendiga abundantemente.